Somos un programa que camina, intenso, somos personas más que un programa, gracias al cielo. Personas que caminamos mucho por TikTok, nos cabe mucho esa red social, quizá la más exitosa actualmente, según diferentes opiniones. Y afortunadamente hay mucho lugar para la política en TikTok. Y hay un tipo de política, hay un tipo de idea, que es la peronista, que acá compartimos muchos en su totalidad en este programa. Pero si no sabemos tanto de TikTok, y mucho menos sabemos de peronismo y TikTok, no sabíamos que se cruzaban. De eso y de muchas cosas más vamos a hablar ahora mismo con quien es creador digital peronista, me encanta ese título, y uno de los TikTokers políticos más activos en la Argentina. Hablo de Fausto Frau. Fausto, bienvenido a todas las tormentas juntas en Cítrica Radio. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Esteban? Bien, espectacular. Bien, por suerte, recién llegó a la escuela. Ah, bien. Vos aún vas a... no sé si eso lo compartís, lo contás o donde quieras. Vos aún Sí, vas al colegio, sos muy pibe. sí, tengo 17. Mira, Fausto, gracias por coparte en un día escolar. Hace mucho que no voy al colegio yo, pero sé que son días movidos. Así que gracias por coparte en charlar un rato. ¿Cómo, No, gracias a ustedes. quien te conoce, quienes te seguimos, vemos constantemente tus TikTok, tu producción, que va desde puramente debates, coyuntura y también de otros temas por fuera, a netamente lo peronista, lo partidario, político es todo. Pero ¿cómo aparece TikTok en tu vida? ¿Cómo nace la idea? ¿Cuál fue la primera exploración en esa red social de tu parte? Y yo arranqué en TikTok en enero de este año, o sea, hace bastante poco. Creo que porque mi primer video, uno de mis primeros videos sobre política, fue justamente uno, por así decirlo, se hizo medio famoso, en el cual yo cuestionaba por qué se agarra a la polenta como alimento peronista, Sí. o como alimento barato, comparando precios. O sea, está mostrando que había alimentos más baratos y bueno, por ese video me saltaron bastante la yugular y me siguen criticando. Pero los argumentos que yo esgrimía creo que eran bastante válidos. Creo que todavía lo tengo en mi Instagram. Sí. Hay una, más que creencia, un voz populi de que las redes sociales, TikTok, Twitter, están copadas por los mal llamados liberales, yo diría conservadores. ¿Esto sucede así? ¿Es más peleado? ¿Cómo está la mayoría y las minorías partidarias en TikTok Argentina y en las redes sociales en general, según tu lectura? Y en su momento, en TikTok había bastante paridad. Hay también muchos comunistas, socialistas. Ahora, por así decirlo, no es el momento más álgido de TikTok política, pero hubo un momento, junio, mayo, que estuvo, como dicen ahora, bastante picado. Pero sí, yo en TikTok yo encontré bastante paridad. No así en Instagram, en YouTube. En YouTube, las cosas como son, hay mayoría liberal. Pero en TikTok yo creo que hay bastante paridad de ideologías. También me hace preguntar, porque uno ve los números de, no sé, 2019, el voto está bien, ha crecido con el tiempo, pero es un voto que ha llegado al 15% de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 Sper sacó creo que 1,4 en las generales. Digo, no consolida una mayoría aún, no les obliga. Pero en YouTube sí ocurre que hay una especie de muchísima proximidad con los comentarios liberales, o conservadores. Es una cuestión de, a nosotros como peronistas, ya hablando, nos falta ayornarnos un poco más, son elecciones. ¿Por qué crees que sea esa diferencia? ¿Qué es lo que ellos ven que nosotros no? A ver, creo que ellos lo que usan, por así decirlo, es las herramientas dentro de todo gratuitas. Obviamente internet se paga, tenés que pagar un celular, una computadora, pero el medio de difusión, ya sea YouTube, TikTok, Instagram, es gratuito. O sea, si vos te haces famoso por tu propio mérito, digamos, subís contenido, etcétera, la difusión se hace sola. O sea, voy a poner un ejemplo, no lo quiero nombrar, pero hay un youtuber bastante conocido, liberal, que tiene 2 millones de suscriptores. Vos esos suscriptores no dudo mucho que los pague. O sea, el medio de difusión es gratuito. Y ahí nosotros creo, hablando como peronista, creo que nosotros fallamos desde hace un montón de años. Hoy ya directamente son el presente, pero cuando hace unos años eran el futuro de las redes, creo que no las supimos aprovechar, y hoy en día tampoco. Vos ves los políticos de la oposición que todos tienen TikTok, tienen Instagram y se copan en las tendencias de los jóvenes. No así los oficialistas. La verdad no entiendo por qué, porque es una herramienta muy buena, que se puede aprovechar muy bien y que además te permite una interacción más amplia con la juventud, ¿no? Porque creo que hoy en día todos los jóvenes
consumimos TikTok, consumimos Instagram, y ver que las personas a las que nosotros votamos o por las cuales nos sentimos representados están ahí, creo que los acerca bastante. También pensaba Fausto, por ejemplo, ahora la incorporación de Gabriela Cerruti como portavoz de presidencia. Yo, la verdad que hoy la conferencia me la salté, pero porque estaba en la calle, estaba en el bondi, no tenía tiempo de sentarme a escuchar una conferencia. Y dependo de que que alguien recorte en TikTok o en Twitter lo clave que dijo Cerruti para que llegue hacia mí. Está bien, yo puedo buscarlo después en YouTube en mi casa, pero a mí porque me gusta la política. Pero otra persona que por ahí está con un tema o full o laburando de sol a sol, no tiene tiempo de hacer ese proceso y depende del resumen de otro. No digo que esté mal el cargo de Cerruti, pero ahí falta una pieza que por algún motivo, en este caso el gobierno, elige no contar. No sé si vos lo ves así o qué balance haces de esa vorágine. A ver, yo nunca lo había analizado desde ese lado, pero puede ser. Yo lo analizo desde el lado de una especie, el tema de la interacción, digamos, ahora del gobierno con nosotros, con las personas capaz que nos interesa la política. Yo lo analizo como una especie de rueda que se retroalimenta, ¿no? Tenemos por un lado los creadores, que son militantes, somos militantes muchos, y tenés por otro lado los políticos en sí, las políticas. Cuando el creador se pone a hacer videos, se pone a interactuar, genera una interacción con el público de Internet, ¿no? Eso, por así decirlo, le genera que haya más seguidores, etc. Los políticos, por otro lado, si se acercan a esos creadores, no solamente les dan fama a esos creadores, sino que además digamos, se hacen conocer entre muchos jóvenes que simplemente pueden frecuentar una red social, pero no frecuentan la política, ¿se entiende? Entonces se genera, los creadores pueden acercarlos más al mundo virtual a los políticos, y los políticos le pueden dar más fama y más interacción a esos creadores. Vos, por ejemplo, tenés muchos TikTokers, por así decirlo, de derecha, que se han juntado con Patricia Bullrich, que se han juntado con Manes, o sea, los contactan y le dicen, mira, me gusta lo que haces, estaré bueno en una reunión. Y eso la verdad que la sube bastante, como decimos nosotros, ¿no? Como que es algo muy bueno. Sí. Que tristemente hoy en día, por lo menos desde nuestro lado, es decir, desde el oficialismo, no se está dando. Sí, no es un referente de política partidaria, ¿no? Pero cuando ocurre ponerle con un elegante, por decir un caso reciente, está, a ver, opinión, a ver también qué sentimos al respecto, está muy protocolarizado, está demasiado producido, cuando a veces la clave en TikTok es esa artesanía, esa simpleza, no por bajarle el rango, sino esa simpleza y esa que da mayor proximidad. No sé si cómo lo sentís vos. Sí, yo creo que eso es lo bueno de TikTok, que vos, o sea, TikTok te facilita las herramientas para que vos agarres con un clic y ya tengas varias opciones para interactuar. O sea, por ejemplo, en YouTube vos para reaccionar a un video tenés que agarrar, editar el video, ponerte a vos en la esquina, hacer un 2.0, como se dice. En TikTok vos apretás la opción pegar y listo. Ya incluso tenés un botón que te permite ir a ver todo el video y después ves la reacción del otro. Eso está muy bueno, creo que es la gracia de TikTok. Sí. Estamos en comunicación ahora mismo, está conversando, lo ven en pantalla, Fausto Frau, creador digital peronista, muy activo en TikTok, en la militancia en sí, lo hemos conocido allí, pero se expande más allá de dicha red social. Fausto, vos mencionás que tenías 17, o sea, edad escolar, hasta un poco nostálgico me pone porque políticamente hablando, recuerdo, qué sé yo, a mí me tocó vivir en el secundario ¿cómo se llamó esto? El 2008, la 125, la ley de medios, la del 2011, el 54%, un montón de temas que eran hermosos de debatir siendo muy chicos. ¿Cómo es hablar de política, sobre todo atravesado por la pandemia, por este regreso a la escolaridad, a la presencial? ¿Cómo es hablar de política hoy en el secundario? Elegís no hacerlo, digo, en ese aspecto de tu vida, ¿cómo está la política y qué balance haces de cómo es en este país, en este mundo actual, transitar la política y esa edad tan joven y tan importante? Y justamente a mí me pasa que el 20 de septiembre salió electa nuestra lista en el Centro de Estudiantes y bueno, actualmente, digamos, soy presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Astillero, que es a donde voy. Justamente Axel Kicillof y Jorge Tayana, entre otros funcionarios, fueron el lunes a votar un barco que se hizo medio polémico porque dicen que no se votó en las condiciones. En realidad, casi la totalidad de los barcos no se vota terminado, sino que se termina a flote. Y se libera la grada, que es donde se construyen los barcos, para que se pueda construir justamente otra embarcación. En el astillero Río Santiago. La verdad, claro, el astillero Río Santiago, sí. Ahí trabaja mi mamá, trabajó mi abuelo.
como que tengo un sentido de pertenencia ahí. Mm. Y la verdad que en la escuela, hablando de política partidaria, entre mis pares, entre mis compañeros y compañeras, la verdad no charlamos mucho de política. Tengo una compañera que es de izquierda, digamos que es del FIT, no milita en el FIT, pero tiene simpatía por ellos, y tengo un compañero que es liberal, pero más allá de eso no hay fuertes expresiones, digamos, partidarias, y creo que en los demás cursos tampoco es. Sí pasa con los profesores, no lo expresan abiertamente, pero la casi inmensa mayoría de los profesores son peronistas. No sé por qué, la verdad, no se da con alumnos. Creo que tiene que ver igual con que es una escuela técnica, ¿no? No es lo mismo que una escuela de humanidades, ¿no? Sí, sí, esa beta también, el debatir con profesores, a mí me agarraba de los pelos cuando había cierto costado conserva que decía no metan la política en el aula, que es una estupidez enorme. Digo, creo que yo aprendí muchas cosas en el secundario y otras no, pero se aprende mucho discutiendo. Digo, uso la palabra discutir con un profesor o profesora de política. Si a mí me sacaban eso, hubiera sido una experiencia bastante floja el secundario. Esa beta es muy importante, ¿no? Sí, es importantísima. Está bastante bueno, creo que debatir con profesores, y que no es adoctrinamiento, simplemente es una opinión contra otra. Ya no es lo mismo que te hablen digamos, de política en primer año que te hablen de política en cuarto, en quinto, que creo que la mayoría tenemos una opinión formada, o más o menos, no sé si una opinión formada estrictamente sobre política partidaria, peronismo, no peronismo, sino sobre la escena política actual, digamos. No es que va a venir el profesor, yo sé de geografía, lo menciono porque ya no tengo más geografía a esta altura, pero es con quien solía chocar más, y te va a decir esto es así y vos lo vas a tomar y va a ser así, sino que va a ser un choque de opiniones, siempre desde el respeto, obviamente. Sí. Fausto, veíamos también un par de videos del programa, de los colegas del programa que estuviste en la plaza el 17 de octubre. Los que estuvimos, bueno, amén de todo lo que es volver a movilizarse después de tanto tiempo, al menos en lo que es 17 de octubre, hay un montón de sensaciones, muchas coincidencias, mucha gente que ha hecho diferentes lecturas. ¿Cómo viste vos la Plaza de Mayo el 17? ¿Qué sentiste? ¿Qué rescatás? ¿Cómo estuvo eso? Yo creo que estuvo, a ver, fue mi primera plaza. A ver, yo ya había ido el 10 de diciembre de 2019 a la Plaza de Mayo, pero fue mi primer 17 de octubre en la plaza. Sí. Y la verdad, yo creo que estuvo muy bueno, en un momento estuvo muy llena, pero se esperaba que, yo creo que hable un político, un funcionario actual. Iba a decir político de importancia, pero habló Eve Donafini, habló Amado Boudou, Mario Secco, Roberto Baradel, Axel estuvo y demás compañeros. Axel estuvo, pero estuvo en una carpa dialogando con Eve Bonafini y demás madres de Plaza de Mayo. Claro. No habló, entonces creo que la gente esperaba eso. Una vez que no vio eso, creo que se empezó a retirar. Pero creo que estuvo bastante buena la plaza y además una demostración de apoyo al gobierno siempre es buena. Lo que sí no me gustó ese acto particular de esa persona pisando, si se quiere, el monumento, porque más allá de los motivos, porque yo el otro día subí una historia sobre eso y me respondieron, no, pero lo hizo para sacar los carteles, que es cierto, los carteles no hablaban sobre los muertos, sino había muchas chicanas, la típica, las típicas fotos que dicen Cristina esto, Cristina lo otro. Yo creo que no se tendría que haber hecho porque, a ver, la oposición siempre va a tomar lo más mínimo para criticar, y si algo es muy bueno, igual va a encontrar errores, va a encontrar fallos. Entonces no tenemos que dejarle en bandeja de plata, miren muchachos, tomen, hagan con esto lo que quieran. Y menos seguirlo haciendo si están filmando o están sacando fotos. Sí. No me pareció. Pero me pareció bastante buena la plaza y la verdad yo siempre la paso bien. Me siento seguro, digamos, viendo a toda esa gente que comparte pensamiento conmigo. También con las que comparto pensamiento. No, sí, algo que veía ayer lo charlábamos con, no es peronista, ¿no? Pero con el Chino Everlin, que es un dirigente del Nuevo Más, que también dio su lectura de la plaza, estaba interesante también escuchar desde ese lado, pero más allá de eso, había, además del apoyo que coincido, había varios reclamos. Uno veía los carteles y, si no les obliga, había menos carteles de Fuerza, había carteles de Fuerza Alberto, nosotros estamos con vos, pero había muchos, casi que comprendiendo una mayoría de no al pago de la deuda, liberen a Milagro Sala, basta de Corte Suprema concentrada. Digo, reclamos que coinciden con la ideología
nodriza del Frente de Todos, porque incluso muchos lo habrán votado por eso, pero que había ese aroma también a reclamo. No creo que se traduzca en una migración de votos hacia la izquierda, no creo, pero sí había varios reclamos. No sé vos cómo sentís esa parte de reclamo del Frente de Todos, no sé si hablar de desilusión medio fuerte, vos cómo ves esos reclamos que perduran. No, yo creo que, a ver, justamente esos reclamos no muestran una migración de, digamos, de votos del Frente de Todos a la izquierda, pero sí hubo una migración de votos del Frente de Todos a la izquierda. Yo creo que esos reclamos son lícitos, pero yo, por ejemplo, con la liberación de Milagro Sala estoy de acuerdo. No solamente estoy de acuerdo, sino que además me parece que el gobierno, o por lo menos los referentes peronistas con Cristina a la cabeza, ya ha abandonado esa etapa. Esa etapa, digamos, de jugársela, si se quiere, por las personas que hoy en día están en la cárcel o que tienen prisión preventiva. Por ejemplo, Cristina no lo fue a visitar a Debido, o no lo hace mucho tiempo. Lo mismo con Milagro Sala. No. Yo, la verdad, es justo esas dos propuestas o reclamos que me mencionás, veo muy difíciles que se hagan. Yo, la verdad, con el no pago de la deuda no estoy de acuerdo. Obviamente no podemos pagarla, es imposible pagarla, no estamos como en el 2003, pero no podemos no pagarla. O sea, las sanciones son muy duras, nos terminan haciendo mal, y justamente creo que hay que pagarla. Nosotros siempre pagamos las deudas de otros gobiernos, y creo que sería algo bueno, no solo para nuestra economía, porque nos permite crecer, para terminar con los intereses, porque año a año siguen creciendo, y me gustaría que se pague la deuda. No se puede. Y me parece que se le reclama otro tipo de peronismo al gobierno. A ver, sabemos que Alberto Fernández, por lo que dice él, no es peronista. Dice que es un liberal de izquierda o un socialdemócrata. Es respetable. Pero el pueblo creo que está pidiendo más peronismo y se notó en la plaza. Yo por lo menos no votaría a Guillermo Moreno, pero se requiere más peronismo, digamos. Para las acciones del día a día, para la economía, para lo social. A ver, yo con otros compañeros de donde milito, en la JP en La Plata, comentamos esto. A ver, al laburante, el DNI no binario, ¿no? Es un avance social, sin ningún tipo de duda. Le hace bien a un montón de gente, le puede hasta llegar a cambiar la vida a un montón de gente. Pero a ver, al laburante que llega de estar 8 horas en la fábrica rompiéndose el lomo, no le importa eso. Si no tiene guita, piensa que no tiene guita. Si no tiene plata en el bolsillo. No hay que dejar de hacerlo, pero hay que centrarnos en cosas más importantes. Hay que centrarnos en cosas, a ver, que la gente pueda comer. Hoy justamente estaba viendo una foto en Facebook. Un frasco de café, creo que es el de medio kilo, sale 850 pesos. Un laburante no puede costear eso. O sea, tiene que dejar de tomar café. Yo creo que tenemos que ir con la política social, que es muy importante y que siempre ha caracterizado el peronismo, pero también tiene que ser muy fuerte la política económica y tiene que ser una política económica firme. Justamente ayer lo escuchaba del Caño en el debate. Sí. Yo en la gran mayoría de cosas estoy en desacuerdo con él, ¿no? Pero dijo algo que es cierto, que el gobierno no fue firme con Vicentín. Y eso le termina quitando autoridad política a Alberto, al gobierno en general. Me parece que se necesita más firmeza. Firmeza, no mano dura. No, se entiende. Estaba esto de apenas se pierde la PASO, o se hace esa floja performance en las PASO, esto de señalar cuál es el chivo expiatorio. Bueno, fue por el DNI no binario. No, fue porque no, fue por... Y vos te das cuenta que si no armás el mosaico y entendés que es una cuestión de prioridades y de urgencias, digo, hay gente que mientras hablamos está revolviendo la basura y cada vez son más, lamentablemente. Atender eso nos va a permitir tener más espalda para atender un montón de reclamos entendibles y que deben ser atendidos también. En ese sentido también, llegando ya a la esencia peronista, ¿no? Que seguramente qué es el peronismo y cómo lo sentimos es un debate que puede durar horas, pero enfocarlo desde el lado de, vos me decías que tenías 17, del 2004 tendrías que ser, o sea, naciste, creciste, digo, las primeras etapas que uno no tiene tanta conciencia y toma de la realidad, en la culminación, en el desarrollo del gobierno de Néstor Kirchner. Para vos, a tu edad,
¿Qué significa Néstor Kirchner? ¿Quiénes son los referentes? ¿Cómo ves también los pibes de tu edad? Porque por ahí no tienen un recuerdo de Kirchner presidente, o eran pequeños cuando incluso falleció. ¿Cómo lo ves al propio Néstor Kirchner y cómo sentís que evolucionaron los referentes del peronismo para alimentar a las nuevas generaciones, como quien dice? A ver, yo nací en noviembre de 2013, el 20 de noviembre. Ah. Y viví, digamos, hasta que terminé la primaria, viví todos gobiernos kirchneristas. Y económicamente noté que fue la mejor etapa de mi vida, mi corta vida, ¿no? A partir de 2015, 2016, ya empezaron los problemas económicos. Yo vengo, un padre comerciante que puso su negocio en 2009, 2010. Sí. Y una madre que trabaja justamente en el astillero Río de Santiago, ¿no? Una madre obrera. Durante todos esos años, de 2013 a 2012, yo gocé un montón de privilegios que ahora los perdí, un montón de beneficios. Un ejemplo, yo con mi mamá, me fui a Venezuela, me fui de viaje a un montón de lugares, siendo una obrera. A ver, no lo hago para presumir, sino para demostrar que el obrero podía gozar, podía divertirse, podía tener una buena vida. Podía comer, que es algo básico, comer bien, darse un gusto de vez en cuando, que es lo que tiene que ser. O sea, si vos te rompes el lomo laburando 8, 6 horas por día, 10 horas, tenés que disfrutar, digamos, Sí. de la vida. No es solamente comer, obviamente, es lo más importante, pero también se tiene que poder disfrutar. Yo noté un montón de cosas así que a partir de ahí las perdí. Y me acuerdo que, por ejemplo, no sé, que no había necesidades que vos digas, por ejemplo, ahora comprar un yogur es un lujo. Sí. Sí. Mi mamá cada tanto compra yogures y es un lujo. Sí. Antes eso no pasaba, yo no lo noté, lo empecé a notar a partir de... Fue un cambio rotundo, digamos. Y me parece que eso no tendría que ser así. El trabajador promedio tendría que poder disfrutar, tendría que poder comprar los alimentos más básicos, poder ahorrar, que es recontra importante. Yo me acuerdo que en 2015 se cuestionaba que no sé, que la gente pueda cambiar el auto, que la gente se puede ir de vacaciones. ¿Por qué? Yo me acuerdo, tengo un recuerdo muy concreto de haber publicado algo en Instagram o Facebook sobre eso, sobre por qué, cuál es el problema en que un obrero o una persona de clase media, de clase trabajadora, se compre un auto 0 kilómetros. Y una persona me respondió, ¿se lo puede comprar o se lo debería comprar? Fue la pregunta. Obviamente que se lo debería comprar. Ese es el recuerdo que yo tengo de Néstor Kirchner, más que de Néstor, de los gobiernos de Cristina, ¿no? Que fue los que más recuerdo. Ese es una infancia feliz, más allá de obviamente eventualidades, una infancia en la cual yo no pasé necesidades, siendo el hijo de una obrera y de un comerciante, o sea, clase media. Me parece que se tiene que volver a eso. Ahora hay nenes de mi edad que tienen que ir a trabajar, muchísimos. Sí. Y hay nenes mucho más chiquitos, bueno, que 7 de cada 10 nenes en conurbano son pobres. Eso me parece inaceptable, menos en un gobierno peronista, ¿no? Es muy claro el panorama que contaste. En la biografía de uno están las pinceladas de la época que uno atravesó. Fue muy claro, Fausto. Son temas que también da para charlar a lo largo y tendido, más allá de los tiempos de radio, y seguramente será la primera de muchas. Pero consultarte también en la conclusión de la charla, volviendo al lado 100% TikTok, ¿no? Digo, es una producción de contenido que tiene mucha respuesta, lo que haces tiene mucha interacción, hay mucha gente que está de acuerdo y mucha gente que no está de acuerdo, y diferentes rasgos, diferentes dimensiones de intensidad. Hay gente que entiende, debate, hay gente que debate muy bien, gente que está muy de acuerdo, gente que tiene una agresividad desde el anonimato, que cuando hay anonimato la agresividad a veces está a flor de piel, lo hemos pasado todos en redes, y también hay gente que apoya, que banca y que sigue, y que también se suma a debatir. En ese sentido, ¿cómo manejar las respuestas? ¿Hubo algo que te sorprendió de TikTok? ¿Algún debate que no te esperabas que se dio? La gente que entiende y la que no, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo administrás la interacción con tu audiencia en la red social? A ver, creo que siempre están las personas que insultan desde el anonimato. Hay muchas de esas personas que creo que son la gran mayoría de haters, por así decirlo, o de opositores, porque estamos hablando de política, que suben las peores cosas. Yo creo que hay muchas cuentas que tienen nombres así abstractos, ¿no? En TikTok, que no se llaman, Juancito Pérez, o tiene un nombre propio, un nombre de pila, sino que tienen nombres bastante raros y son
los que peor contenido hacen, los que contenido más falso hacen. Por ejemplo, ayer me encontraba con una cuenta así medio rara, que se llamaba creo que Sin Bozal o algo por el estilo, que había subido un reportaje de C5N de 2014 como si fuera de ahora. Y obviamente la gente que odia, digamos, no que está a favor de una ideología, sino que odia a otra ideología, que casualmente suele ser el peronismo, comentaba, sí, tal cual, C5N no es creíble, cualquiera de las variantes, muchos insultos. Yo creo que con la gran mayoría de personas que me insultan desde el anonimato, trato de no dar bolilla, de no responder. Mi mamá justamente me dice eso, que no les dé importancia, pero hay momentos en los cuales respondo, no trato de responder. Después suele haber personas preparadas para el debate en TikTok o en Instagram. Por ejemplo, yo he debatido, lo más raro que me pasó así, porque vos me comentabas cosas así extremas, me preguntabas algo de eso. Sí. Una vez me amenazó un policía, y sí, y terminé debatiendo con él, medio como que la comunidad de TikTok dijo que había quedado en ridículo. Después se destapó que ese tipo tenía carpeta psiquiátrica en la policía, que había golpeado a su mujer, que le había estafado, que había golpeado a un vecino. O sea, terminamos, por así decirlo, destapando a un violento, a una amenaza para la sociedad. Pero yo creo que sí, TikTok es un ambiente bastante tóxico, como dicen ahora. Fausto, es difícil de llevar. No, sí, yo transito como espectador y se valoran también esos espacios porque realmente componer una corriente peronista en TikTok era necesario. Sos uno de los cuales la desarrollas. Y una charla que también, por suerte, hemos ido por el lado TikTok y también el lado 100% experiencia, vida y política, que está en todos lados. Agradecerte el tiempo, agradecerte la charla que nos has permitido tener. Y cuando quieras, invitado para seguirla, ¿te parece? Muchas gracias, Esteban, muchas gracias. La verdad la disfruté mucho y bueno, muy bueno, la verdad. Sí, cuando quieras, ya sabes. Placer. La verdad me gustó mucho la charla y me sentí muy cómodo. Gracias, muchas gracias, Fausto. Fuerte abrazo y a disposición. Nos estaremos hablando. Chao, muchas gracias. A usted, Fausto Frau, a él, creador digital peronista, muy activo en TikTok, también muy pibe, 17 años y ante todo una charla con patente peroncha, algo que hace mucho tiempo no teníamos. Me pone muy contento de haber tenido flor de charlaza.